Bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Seguimos con el llamado de Samuel, que habla la profeta y pastora Ana Magdalena Barrios. Estamos con el módulo liderazgo, ¿sí? Episodio 1. Bueno, seguimos con esta línea y vamos a hablar de la personalidad. La personalidad está compuesta de temperamentos y de carácter. Ahora, vamos a ver qué es la personalidad. Es un conjunto de características y patrones que diferencian a una persona. Es decir, los pensamientos, sentimientos y actitudes abiertos y la conducta de un individuo que de manera muy particular hacen que las personas sean diferentes a los demás. Eso es lo que nos caracteriza. Así que vamos a hablar de la personalidad de Jesucristo. Vamos a ver a Jesucristo hombre, porque Jesucristo cuando estuvo en la tierra fue 100% hombre y su liderazgo fue 100% humano. Y por ahí ofende a esto, pero su liderazgo fue humano. No se olviden que Jesucristo fue el segundo Adán y él vino a terminar algo que Adán no lo había terminado, un liderazgo conforme a lo que Dios le había dado a Adán en Génesis. Entonces, Jesús como líder humano. Y creo que esto nos va a ayudar a nosotros a ser entendido más todavía, porque muchas veces queremos un liderazgo espiritual divino cuando hay cosas terrenales que aún no las hemos asumido. Así que veamos esto. Quizás alguno ofenda a esto, pero en realidad es así. Vamos al libro de Filipenses 2, del 5 al 7. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí el apóstol Pablo le habla a los filipenses y fíjense lo que primero dice: en forma de siervo. No dice en forma de hombre primero, sino de siervo, ni siquiera de hijo de Dios, de siervo. ¿Por qué? Porque pone el servicio de Dios en primer lugar, porque eso es lo que vino a hacer Jesús, a servir. Y no tomó nada de su divinidad, sino que fue 100% humano. Y como líder humano, ¿sí?, no ejerció autoridad sino hasta los 30 años. ¿Por qué hasta los 30 años? Porque él tomó un liderazgo con madurez. Vamos a ver la palabra de Dios, lo que dice en el libro de Números. En el libro de Números 4:3. Porque Jesús, si hubo algo que lo marcó, fue la obediencia. Él fue obediente en todo sentido. Eso significa que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces la obediencia de Jesús fue conforme a la palabra. Números 4:3 dice así: de edad de 30 años arriba hasta 50, todos los que estaban en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. O sea que a partir de los 30 años los levitas podían entrar en el servicio. Vamos a Números, ahí nomás, 4:47, dice así: desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque a los 30 años llegaban el tiempo de la madurez. Y fíjense que Jesús, podemos ver a Jesús en el nacimiento, podemos ver a Jesús a los 8 días de nacido en el templo, lo vemos a los 12 años instruyendo, ¿sí?, y maravillando a los sacerdotes en el templo, pero después no se habla más de Jesús, sino que hizo una vida de familia, una vida de un niño, de un joven, pero cuando toma la madurez, recién comienza su ministerio, recién comienza su liderazgo, ¿no? Dice, Jesús no era de la tribu de Leví, porque estos estatutos eran para los de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque era cuando comenzaban a ejercer el sacerdocio.
De aquí que Jesús es de la tribu de Judá. Pero vamos a ver el sacerdocio de Jesús. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos 7. Vamos a ir 7, 14. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se le levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder, una vida indestructible. Ahora, Jesucristo no era de la tribu de Leví, pero sí venía de un linaje, de un sacerdocio, conforme al orden del Melquisedec. Entonces, no olvidemos una cosa, Éxodo 19:6, la promesa del sacerdocio, Dios le daba a toda la nación de Israel, porque decía, vosotros me seréis una nación de sacerdotes. Esa fue la promesa del Padre. Pero luego, cuando nosotros vamos a Éxodo 32, podemos ver que la idolatría, cayeron en desobediencia, hicieron el becerro de oro y Dios se enojó. Entonces ahí es cuando Dios hace y se rompe ese pacto. No lo rompió Dios, lo rompieron los hombres. Y toda la promesa de una nación se reduce a una sola tribu, la tribu de Leví. Pero Jesucristo era según el orden de Melquisedec, por lo tanto, él seguía el orden sacerdotal. A los 30 años, a la edad de madurez, comienza su ministerio. ¿Eso qué significa para nosotros? Que nosotros necesitamos estar maduros para tomar un liderazgo. Necesitamos ser capacitados por Dios en todas las áreas. Y vamos a ir viendo porque Jesús nos deja bien marcado la línea de un liderazgo. Dice, también la Biblia nos revela en San Lucas 2:52, nos revela que Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Significa que él, aunque había una vida natural, él seguía estando, ¿sí?, desarrollando la sabiduría. Y no solamente eso, él tenía que cumplir y obedecer a sus padres, no solamente a los padres terrenales, sino también a su Padre celestial. Él estaba sujeto, ¿sí?, a sus padres y vivía bajo presiones, como todo joven, tentaciones, ¿sí?, y todo lo que puede pasar un ser humano. Todas estas cosas vividas, a Jesús lo estaban forjando para un propósito. Melquisedec, que era el linaje de donde venía Jesucristo, Melquisedec significa rey de justicia. ¿Qué significa esto? Significa que la justicia es parte de este liderazgo, el ser justos, no conforme a nuestra justicia, sino conforme a la justicia de Dios. Y un líder necesita ser justo en todas las áreas, pero eso lo logramos solamente si tenemos un equilibrio, y el equilibrio perfecto, ¿quién es? Jesús dentro de nuestro corazón. Muy bien, Jesús comienza su ministerio y liderazgo de propósito a los 30 años. ¿Sí? Estamos hablando de madurez, de sensatez, ¿sí?, y de conocimiento, pero no antes de bautizarse. Fíjese, Jesús cumple 30 años y lo primero que él hace, desciende al Jordán, ¿sí? Vamos a ver en San Mateo. San Mateo 4. San Mateo 4, 16 y 17 dice así. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, ¿sí? Pero no antes de qué, de pasar por el desierto. Entonces Jesucristo se bautiza, llega a la edad de la madurez, comienza el cumplimiento de la palabra, se tiene que bautizar.
y luego del bautismo, Él es llamado por el Espíritu Santo. En San Mateo, ¿sí? 4:1 dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué significa esto? Que luego de tener el cumplimiento, por eso nadie puede ejercer un liderazgo o nadie puede tener un servicio, ¿sí? Dentro de la iglesia, si primero no pasa por las aguas del bautismo. Esto es, el bautismo no es una opción, no es una moda, no es un deseo. El bautismo es un mandamiento. Entonces Jesús fue obediente, se bautiza y luego de ser bautizado tiene el respaldo del Padre. ¿Por qué? Porque cuando Jesús asciende al agua, después que lo está bautizando Juan el Bautista, dice que una voz como estruendo dijo: este es mi Hijo amado, del cual tengo complacencia. ¿Qué significa? Este Jesús que comenzaba su ministerio tenía el respaldo del Padre. Y necesitamos tener el respaldo de Dios para tener un liderazgo eficiente, divinamente eficiente. Entonces Jesús, después de ser bautizado, necesariamente tiene que ser probado. Y en este ejercicio, mis hermanos, no nos salvamos nadie, ni siquiera Jesús fue llevado. ¿Por qué? Porque ahí en el desierto es donde comenzó a ser procesado, ¿sí? Fue tentado por el diablo en físico, en el alma y en el espíritu. Él tenía que ser removido. No solamente eso, sino que en el desierto él experimentó la soledad, él experimentó la incertidumbre. No nos olvidemos que él era humano. Más allá de todas las cosas, había formas que él no las podía pasar por alto. El frío, el hambre. No se olviden que cuando comienza a pasar ciertos días, Satanás se le acerca ¿sí? Tentándolo con un pedazo de pan. Entonces Jesucristo era 100% humano, 40 días siendo procesados, un mes y 10 días siendo procesados. De esto nadie nos salvamos. Necesitamos cumplir la palabra del Señor y ser probados. ¿Por qué tenemos que ser probados? Para ser aprobados. Y en esto da testimonio Dios. Entonces, en San Mateo 4:1 dice que el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado. Ahora vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos 2:8, acompáñenme. Y Hebreos 2:8 dice lo siguiente. Perdón, 2:18 dice así: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, hablando de Jesucristo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Jesucristo padeció la tentación y en el momento del que es tentado, clama a Él, Él socorre porque Él pasó por ahí. Por eso se cumple la palabra del Señor que dice Isaías 43:1, 2, 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pases por el fuego, no te quemarás, porque Él ha estado ahí. Y el Espíritu Santo es el que trae en nuestra vida el refrigerio. ¿Por qué? Un verdadero líder, si no pasa por ciertas circunstancias, nunca va a entender a sus discípulos, a sus alumnos. Y si no alcanza a entender, no los va a acompañar, no los va a comprender y no los va a esperar. Por eso Jesucristo pasó por allí para poder después comprender a los demás. El liderazgo de Jesús es efectivo. Podemos ver liderazgos en la Biblia y aún en lo secular, excelentes liderazgos, pero ninguno se compara al liderazgo de Jesucristo, porque Él se despojó. Esto habla de un líder sencillo, humilde, sumiso, obediente y en servicio. Entonces, pues el líder también lidera con su experiencia, ¿sí? Y estamos comprometidos primero con Dios y luego con los hombres. Y algo que nunca debemos olvidar, ¿sí? Que no estamos solos. No estamos solos porque el Dios invisible nos acompaña. Además, nosotros tenemos ángeles ministradores que nos rodean. Vamos al libro de San Mateo, acompáñenme nuevamente en el libro de San Mateo.
Vamos a San Mateo 4 nuevamente. (4:11) dice: y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Así que fíjese el privilegio que nosotros tenemos después de pasar una prueba, después de pasar una turbulencia, después de pasar una tribulación, luego pasando el tiempo. Nosotros, dice que el Señor envía sus ángeles. ¿Para qué? Fíjese, ¿para qué manda a los ángeles? Para que sirvan, para que nos sirvan. De verdad es un privilegio. ¿Sabe una cosa? Satanás nada hace sin que Dios se lo permita. Y Dios no le va a permitir cosas a Satanás que sepas que nosotros saldríamos avergonzados, a menos que haya desobediencia. Porque cuando Satanás viene a hacer su trabajo de prueba, tiene un tiempo estipulado, nada más. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Solamente un tiempo. En este caso de Jesús, 40 días. Llegando los 40 días, Satanás tuvo que soltar todo su arsenal, ¿sí?, del inframundo para derrotarlo a Jesús. Solo tenía 40 días para derribarlo, para demolerlo espiritual, sentimental y físicamente, tomando todos los artefactos naturales y espirituales de la naturaleza para subyugarlo. Sin embargo, no pudo. Entonces, ¿qué significa? Cuando Satanás se te presenta, solamente tiene un límite de tiempo para tentarte. Soportar, porque pasando ese tiempo nada puede hacer. Y la victoria no solamente la vas a ver, sino que la vas a disfrutar en tu espíritu y la vas a sentir. Y no solamente eso, que salís victorioso, sino que los ángeles celestiales vienen a servirte. Mire lo que dice en San Lucas 22. San Lucas 22, 43. Dice la palabra del Señor: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí estamos viendo, ¿sí?, cuando Jesús está en el Getsemaní. Los ángeles están a nuestro servicio. Este liderazgo de Jesús ya estaba llegando, ¿sí?, a la conclusión. Sin embargo, Satanás no perdió la oportunidad, no perdía ninguna oportunidad para hacerla de la suya. Sin embargo, el Señor siempre manda a sus ángeles. Estamos rodeados. Dice Salmos 23:6, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, a la derecha y a la izquierda, ¿sí?, la escolta del Señor. Muy bien, después de bautizarse, de pasar por el proceso y ser llamado al desierto, recién ahí comienza a predicar. Fíjese, no fue tomado, no, porque muchas veces nosotros experimentamos cosas en la vida secular, en la vida ministerial, y pensamos que ya estamos listos. No, la aprobación viene del cielo. No se olviden lo que recién te dije: cuando Jesús es levantado del agua del bautismo, dice que la voz de Dios dice: este es mi Hijo amado. Necesitamos la aprobación del Padre. ¿Y cuál fue el respaldo del Padre? Eso se vio los 40 días en el desierto. En los 40 días del desierto, ahí estaba la fortaleza y la aprobación del Padre. Y luego, después de ahí, Él comienza el ministerio, no antes. Si uno anhela ser líder de algo, sepa que hay que ser obediente y sepa que sí o sí vas a pasar por diferentes dificultades y tentaciones para que salgas victorioso y que el liderazgo que Dios te da sea eficiente, sea para inspiración a otros, de que sí podemos tener un liderazgo efectivo. Muy bien. Así que luego comienza a reclutar a los discípulos. Fíjese, este Jesús tan sencillo. Él no comenzó un ministerio solo, Él comenzó con un equipo. Acompáñeme ahí en San Mateo 4. Seguimos con San Mateo 4. Fíjese lo que dice.
El haber pasado por el desierto lo habilitó a llamar y a ser escuchado y a ser obedecido. ¿Por qué? Porque él los llamaba y los discípulos venían. Fíjense en lo que dice el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Después de qué? Después de haber salido del desierto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese la sencillez de él. Seguía con la línea de Juan el Bautista. Seguía con la línea de la predicación. Él no se expuso a decir: bueno, ya se terminó la etapa de Juan el Bautista, ahora soy yo el que viene a establecer el reino. No, él no fue así. Por eso fue tan sencillo y tan humilde. Y fíjese lo que dice el 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, a su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Muy bien, Jesús comienza a reclutar. Jesús comienza a llamar, ¿sí? Nosotros podemos decir que Jesús no fue al templo, no fue a las sinagogas a buscar a los estudiosos, no. Lo que Jesús nos está enseñando cuando comienza a reclutar no es mirar la estética, ni mirar la intelectualidad, ni la economía, ni el poder que el ser humano pueda tener, sino la predisposición. Porque cada uno de los discípulos que con Jesús comenzó a caminar, a llamar, había algo que los identificaba. Todos estaban trabajando. Eso es lo que Jesús vio, una de las cosas. Todos eran trabajadores, ninguno era ocioso, sino que cada uno de ellos estaba en su labor. Y si hacen un labor natural y lo hace con excelencia y con pasión, seguramente el labor que Dios les da lo hará de la misma forma y aún mejor, porque todo lo hacemos en el nombre del Señor y Él es Él mismo a través de nosotros. Así que podemos ver el temperamento de Jesús, ¿sí? El temperamento de Jesús era un temperamento, podemos decir que era un hombre apasionado. ¿Cómo era Jesús? Era apasionado. Todo lo que hacía lo hacía con pasión. Y nos podemos dar cuenta que sí, porque Él lo hablaba y lo impartía de tal forma que cuando Él hablaba, había fuego que impartía hacia otros. No se olviden que cuando Él resucita y después a esos dos discípulos camino a Emaús, Él se les aparece resucitado. Ellos no lo conocen, sino que se les une a la conversación el camino a Emaús. Y ellos comenzaron a hablar y después Jesús se le manifiesta cuando parte el pan. Y ellos dicen algo muy importante: con razón, cuando Él hablaba, hervía nuestro corazón. Con razón, cuando Él hablaba, había un fuego. ¿Por qué? Porque cuando Jesús enseñaba, impartía y Él ministraba, lo hacía con esa pasión que solamente un hijo y un hombre llamado por Dios con una madurez de estabilidad natural, emocional, espiritual puede tener. Y esa enseñanza nos deja a nosotros para levantarnos como líderes. Así que había pasión en su sangre, había pasión en sus huesos, ¿sí? Debemos tener en cuenta que todos somos únicos. Jesús fue único, pero no solamente Él, sino cada uno, cada ser humano es único, irrepetible. Nosotros somos diferentes y esa diferencia es la que nos marca de los unos de los otros. Hay marcas en nuestra vida que quizás no se remuevan jamás. Eso también nos identifica. Eso también nos identifica. Y también tenemos debilidades, que no todos tenemos la misma debilidad. Pero eso es bueno, porque la palabra de Dios dice que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. ¿Qué es lo que quiero que entiendas en este tiempo? Porque te estoy hablando de la personalidad de Jesús. No se olviden que en los anteriores te dije que el liderazgo nuestro comenzaba con ¿qué? ¿Sí? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que el líder que se está desarrollando dentro nuestro, ¿quién es?
Jesús. Entonces, es esa pasión de Jesús, es ese fuego de Jesús, es ese amor de Jesús, porque de verdad Él tuvo amor por las almas. Y podemos sentirlo porque es lo que se genera dentro nuestro, no es una emoción humana, sino que viene del mismo corazón de Él. Así que somos diferentes y qué bueno que todos somos diferentes y qué bueno que todos, sí, cada uno de nosotros miramos las cosas de una forma diferente, pero con el mismo fin, glorificar el nombre del Señor. Porque si hubo algo que Jesús hizo, llevar a la gente a conocer al Padre, a conocer a Dios, a conocer nuestro Génesis. Esa es nuestra misión. Todos los que llevamos al Padre. Y nosotros corremos aún con una ventaja, porque Él vino a prepararnos el camino. Ahora nosotros caminamos en el camino, pero no estamos solos, porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Tenemos a Jesús que nos lleva al Padre, y el Padre nos sienta en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Así que Jesús sabía que todos somos diferentes porque Él estuvo ahí desde la eternidad, ¿sí? Y en el momento de elegir discípulos, porque Él caminaba por la playa, imagínense, Jesús pasando por donde pasó, seguramente estaba flaco, 40 días de ayuno, y ahí nomás, después que los ángeles le servían y le trajeron alimento y lo refrescaron emocional, espiritual, en todos sus ámbitos, Él recupera fuerza y Él comienza a elegir y Él comienza a ver. Ya estaba preparado para comenzar el ejercicio de liderazgo. Porque no solamente podemos decir que Jesús fue el apóstol, el profeta, el maestro, el pastor, ¿sí? Y el evangelista. Jesús comenzó como siervo, un líder para ministrar, para acompañar y para servir. Así que si Él era experimentado en servir, iba a buscar a otros que también estaban en el servicio de dar lo mejor de sí, con pasión en lo que hacían. Así que así comenzó a elegir a los discípulos. Más tarde serían apóstoles, pero necesitaban ser alumnos primero. No miró su condición, su posición, sino que Jesús los observó y los llamó. Ahora, ¿saben una cosa? Jesús, para elegir a los discípulos, tuvo que orar. Y nosotros necesitamos tener la guía de Dios para tener a los que Dios, ¿sí?, pone a nuestro lado. Fíjese, dice el libro de Hechos 2, finalizando el versículo 2, dice que en aquellos tiempos después del Pentecostés, en el día de Pentecostés, el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Entonces, si Dios añade a los que van a ser salvos, Dios también añadirá a los que van a ser nuestros discípulos, porque nosotros vamos a preparar sucesores que tomen no nuestra posta, sino la posta de Él. Entonces, vamos al libro de San Lucas 6:12. San Lucas 6:12. Dice así: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto podemos decir que tuvo, perdón, Jesús tuvo una vigilia personal con el Padre, porque dice que Él fue a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Hubo una conversación, en esa oración hubo preguntas, iniciaba el ministerio por el cual lo iba a impulsar al propósito por el cual vino a la tierra. Ahora fíjese lo que dice el verso 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Entonces, Él pasó orando en vigilia toda la noche y al otro día comenzó la selección y la elección. La importancia de un líder en oración, la importancia de un líder pasando tiempo con el líder más grande, porque no somos nosotros, ¿no, hermanos?
porque es Él en nosotros. Jesús sigue liderando a través de nosotros. Jesús sigue liderando a través de cada hijo. Por eso es tan importante tener en cuenta 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahí, siguiendo el 18 y 19 de 2 Corintios 5, podemos ver el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio sacerdotal, porque si hay algo que Jesús tenía bien en cuenta y bien marcado, era el sacerdocio, era el respeto, era el amor. Y no solamente eso, la comunión. El poder entrar a la presencia de Dios, el aprender a escuchar su voz, el aprender a decir, ¿por qué? Porque generalmente como seres humanos decimos, nosotros vamos a elegir a los que van a ayudar al ministerio que yo tengo. Mire, cuando yo estaba en la secundaria, teníamos una materia llamada gimnasia, todavía la tienen los chicos. Y recuerdo que en aquellos tiempos se jugaba al vóley, y entonces el profesor de ejercicio, de gimnasia, decía, elegía a 2 capitanes, ¿sí? De equipos, el que iba a estar a la derecha y a la izquierda. Entonces le decía, ustedes como capitanes, elijan, ¿sí? Elijan a su equipo. Entonces uno comenzaba a mirar y decía, elegía al más alto, otro elegía al que tenía más fuerza. ¿Por qué? Por una elección humana. Generalmente, humanamente, también somos así como líderes cristianos, religiosos, podemos decir. Miramos con nuestros ojos la capacidad que tiene cada ser humano. Y no se olviden lo que el Señor le dijo a Samuel. Samuel, pues estás eligiendo con tus ojos lo que está frente tuyo, pero yo miro el corazón. Es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios en el sacerdocio, en la intimidad, en la intercesión, para saber escuchar a quién tenemos que llamar. En realidad, todos tienen el derecho de escuchar, pero no todos tienen esa capacidad de liderar y de llevar adelante. ¿Por qué? ¿Usted no enseñó que somos líderes todos según Génesis? Sí, según Génesis, pero nosotros tenemos que partir de la obediencia de Dios para tomar todas las promesas, porque todos tenemos las promesas y las promesas tienen cumplimiento, pero también tienen un tiempo de cumplimiento, porque ese tiempo de cumplimiento se basa en obediencia, sujeción, ¿sí? Y soportar lo que se viene, porque el Señor nos suelta diferentes etapas en la vida para que nosotros podamos vencer. Entonces, cuando el Señor te dice, quiero que me elijas a fulanito, uno comienza a mirar y decir, ¿será que Dios me dijo que elija a este? Porque no le veo madera para que trabaje conmigo, porque yo soy muy acelerada y este hombre es medio lento. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, sacamos la vista carnal y comenzamos a mirar como Dios ve, porque Dios mira más allá, la capacidad. Un líder sabe lo que hay dentro de una persona y cuando lo detecta y cuando lo entrena, eso que parecía imposible, Dios comienza a transformar, a regenerar, porque tenemos ese poder a causa del Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así que Jesús oró y luego eligió. Nosotros a veces elegimos y después le preguntamos a Dios. No, hay patrones y órdenes de un liderazgo. Por eso estamos viendo a Jesús. Los pasos a seguir de un liderazgo efectivo. Puesto los ojos en Jesús, dice el libro de Hebreos, ¿sí? El autor y consumador de la fe. Esto lo vimos en el módulo 3 de sacerdocio, ¿sí? Entonces de intercesión. Necesitamos todo lo que hemos aprendido, comenzar a trabajarlo para tener un liderazgo efectivo. Muy bien, fíjense, cuando nosotros como líderes religiosos, decimos religiosos entre comillas, ¿no? Porque sabemos que la religión ata, seca. El evangelio no es una religión. El evangelio es Jesús, porque evangelio significa en griego buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que hay salvación, sanidad, es que los cielos están abiertos y que hay oportunidad en el nombre de Jesús. O sea que evangelio no es una religión, evangelio es Jesús.
Y Jesús es la elección de vida que cada uno de los que han entendido comenzamos a caminar. Pero lo que pasa es que el hombre comenzó a poner rótulos y la religión evangélica. No somos religiosos, somos hijos de Dios, somos evangélicos porque somos portadores de buenas nuevas. Es más, usted sabe muy bien que Dios no es Dios ni de católicos, ni de judíos, ni de evangélicos, ni de nadie. El Señor es Dios de toda carne. Nadie puede apoderarse de Él. Él se apodera de nosotros y nosotros lo tomamos como Padre porque nosotros somos sus hijos. Es más, Él nos da esa autoridad porque Él nos dice, yo soy tu Padre. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Inclusive hay canciones de adoración y le respondemos, yo soy tu hijo. El yo soy desde los cielos, ¿sí? Le habla aquí en la tierra y en la tierra le contestan, yo soy tu hijo. ¿Por qué? Porque somos pequeños Cristos y tenemos esa impronta, ese hálito, la imagen y la semejanza de Dios. Lo que portamos, eso es lo que nos hace eternos, eso es lo que nos hace poderosos en Él. Entonces, nosotros como líderes, ¿no? Bueno, comenzamos a enseñar, a ministrar, enseñamos palabra, enseñamos a orar, enseñamos. Yo creo que más de uno nunca lo llevaríamos a una fiesta, ¿sí? A una boda donde hay mucho licor, mucho vino, ¿sí? Mucho vino, donde hay música para que bailen. Yo creo que iniciando un ministerio de liderazgo, nunca llevaríamos, los resguardaríamos y diríamos, bueno, le vamos a enseñar hasta que estén maduros y fortalecidos y enseñándoles que resistan tentación, porque nosotros tuvimos que pasar por ciertas tentaciones. Mire, Jesús tiene un humor divino. Podríamos decir que el humor de Jesús en la tierra fue divino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la semana, preste atención, a la semana de comenzar su ministerio, ¿sabe a dónde lo llevó? A una boda, a las bodas de Caná. Y se fue con todos sus discípulos. Y seguramente, ¿sí? Tomaron vino. De tal forma tomaron vino que se terminó. Y no solamente eso, este líder que los llamó a ser pescadores de hombres, a mostrarle otro sistema de autoridad y de presentarles a Dios como Padre, este mismo Jesús hizo convertir tinajas de agua en vino. ¿Para qué? Para que sigan tomando. Esto nos rompe los esquemas porque muchas veces nosotros queremos cuidarlos y tenemos que aprender a depositar la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque si hay un buen ejemplo de liderazgo y una confianza en Dios, nosotros no trabajamos solos los líderes, nosotros trabajamos con el equipo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros soltamos la palabra directiva de Dios y Dios se encarga de los demás. Entonces, Él los llevó a los discípulos. Seguramente bailaron, seguramente se rieron, seguramente estuvieron en tiempo de camaradería, ¿sí? Con gente que quizás en una fiesta no era creyente, sí eran parientes de los que se casaban. Y uno dice, no, pero no los puedo llevar ahí porque se van a contaminar. Sin embargo, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Te estoy queriendo decir que un líder conforme a la voluntad de Dios sabe descansar, sabe dirigir, sabe enseñar, sabe corregir, pero nunca le pondrá obstáculos para que la gente sepa disfrutar lo que tiene que ver con la vida también. Porque muchas veces nosotros ponemos frenos, esto sí y esto no. Y hay algo muy importante, es la obra del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no convence nadie. Así que Jesús tiene un humor divino y los llevó a las bodas, ¿sí? Dice, él tenía en cuenta, ¿sí? Lo que hacía. ¿Por qué? Porque Jesús desde los 12 años, saque la cuenta, de los 12 años a los 30, ¿cuánto tiempo pasó? Humanamente veríamos, si Jesús comenzó a enseñar, ya estaba listo para liderar. No, tenía la sabiduría del Padre, tenía bien puesto como sacerdote, ¿sí? Los mandamientos, la Torá, ¿sí? El Tanaj,
que ellos aprendían, ellos recitaban, él respetaba el sabbat, las fiestas, él respetaba absolutamente todo. Humanamente diríamos, ¿por qué Jesús? Es más, nosotros quizás a esa edad comenzaríamos a lanzar, si vemos que un adolescente a los 12 años tiene la capacidad espiritual de soltar cosas, ya lo pondríamos. Sin embargo, el Señor no lo hizo así. Esperó hasta la edad de la madurez. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad espiritual, la sabiduría espiritual, pero no tenía la madurez tan emocional y física. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, de ser maduros en todas las áreas. No porque conozco de Biblia, no porque fui a un seminario y me aprendí todo, estoy capacitado para liderar. Hay otras cosas que nos capacitan y nos dan el permiso. No se olviden, el respaldo de Dios es el que te da la fortaleza para resistir lo que viene y lo que se te levanta, para poder ser ejemplo a otros de que sí se puede, de que sí se llega y de que sí todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Muy bien, vamos a ver un poquito aquí. Miren, Jesús eligió a 12. Humanamente quizás nosotros jamás lo hubiésemos elegido, jamás. Pero el Señor nos dejó cada pauta para que lo observemos, porque así como Jesús nos observa, Él nos dejó la palabra, no solamente para que la leamos, no solamente para que la vivamos, sino también para que la observemos, escuchar y ver los sentidos que nosotros necesitamos desarrollar natural y espiritualmente. Vamos a ver, ¿sí?, al primer discípulo, ¿sí?, porque él llama a 2 hermanos, luego llama a 2 hermanos más, él llama a Pedro y Andrés. Usted sabe que Andrés ya era discípulo de Juan el Bautista. Andrés estaba ya en la comisión de Juan el Bautista cuando Jesús desciende a bautizarse. Andrés ya era discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista los tenía así, porque Juan el Bautista como líder los tenía ayunando. Juan el Bautista como líder los tenía, ¿sí?, bien cortitos. Sin embargo, cuando aparece el liderazgo de Jesús, era completamente diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el liderazgo de Juan el Bautista era riguroso. No, estamos hablando de diferentes liderazgos y eso lo vamos a ver en el liderazgo 2, ¿sí? Porque hay diferentes formas de liderar siempre por el mismo espíritu. Juan el Bautista era profeta y él tenía una forma diferente a la de Jesús. Juan el Bautista se vestía con pieles de camello, él no se cortaba el pelo, o sea que tenía su pelo largo, ¿sí? Él no comía carne, él comía, dice la palabra del Señor, que la comida de Juan el Bautista era miel y langosta. La langosta puede ser del mar o la langosta también del desierto, porque esas también se comen. Él vivía ayunando, él vivía aislado de todos y seguramente él les enseñaba así a sus discípulos, porque como es el maestro, así son sus discípulos. Pero cuando Jesús viene, en ningún momento descalificó a Juan el Bautista. Por eso te dije al principio que él siguió la línea de la prédica, pero no de la forma. Porque Jesús ayunó él 40 días. Y después, en los 3 años, no vas a ver que él volvió a ayunar. Es más, él le dice y les enseña el ayuno a sus discípulos, porque les dice que no pueden salir ciertos espíritus, esto lo vimos en los módulos anteriores, sino era con ¿qué? Con ayuno y oración. ¿Para qué? Para fortalecer la fe. ¿Sí? Entonces, uno de los instrumentos, de las herramientas para fortalecer y crecer la fe es el ayuno. Pero no vas a ver a Jesús ayunando más. Es más, fueron a Juan el Bautista a preguntarle por qué los discípulos de Jesús no ayunaban y por qué tomaban vino cuando Juan el Bautista nunca tomó. ¿Pero por qué no tomó? Porque él era nazareo desde su nacimiento, él tenía un voto, por lo tanto él respetó. Pero a los que estaban con él tampoco les permitía. Y eso es lo que hacemos a veces
como líderes, ponemos nuestra propia imposición cuando sabemos que nosotros enseñamos, pero el llamado de aquellos a que están al lado nuestro y que fueron llamados por Dios, las asignaciones son diferentes. Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿sí? No decir, no, porque aquel líder hace así o aquel líder enseña así. ¿Y por qué usted lo hace de esta forma? No nos olvidemos que cada uno de nosotros somos diferentes y a Dios, a Jesús y a Dios le encanta la diversidad porque somos un cuerpo, pero somos muchísimos miembros, miembros externos y miembros internos, ¿sí? Entonces, cada uno quiere decir, entonces, porque aquel enseña de esa forma no es de Dios. No, es la parte del cuerpo que se necesita de esa forma. Por eso no podemos imitar a nadie. El liderazgo que se lleva a cabo en cuenta es el liderazgo de Jesucristo. Porque nosotros necesitamos ser genuinos conforme a la voluntad de Él. No podemos andar imitando a ministros, a líderes, a apóstoles y a profetas, porque si yo imito, ya no soy lo genuino que Dios puso en mí, no se puede desarrollar. Yo necesito bajar la información de la intimidad con Dios y de desarrollarme. Entonces me van a venir a decir, aquel líder hace diferente a usted. Bueno, porque aquel líder tiene su asignación y yo tengo la mía. Y los que me siguen a mí tienen la asignación que les va a soltar sobre ellos la asignación que se les fue impuesta del cielo. Entonces no es difícil entender el llamado del Señor. Si nosotros nos miramos en los unos a los otros, nunca vamos a poder llegar a nada. Nosotros necesitamos tener los ojos puestos en Jesús y entender la asignación por la cual fuimos llamados. Entonces Jesús comenzó a llamar a los discípulos. Muy bien, y llamó a Pedrito, ¿sí? Pedrito, aquí podemos ver en San Mateo, otra vez vamos a ir en cachito a San Mateo 4, podemos ver, dice el 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón y Pedro, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. ¿Sí? Entonces Jesús y después dijo, venid a mí en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, por eso te hablaba, la pasión que él tenía. Él venía de un cumplimiento, bautismo, desierto, oración, diseño de Dios. Cuando él hablaba, la palabra llegaba tan profundo que no podía resistirse al llamado. Eso es no resistir al llamado de Dios. Y aunque a ellos los llamó Jesús hombre, estando caminando como hombre, a nosotros nos llama Jesucristo en el Espíritu vencedor. Y no podemos negarnos a ese llamado. Aunque nos enojamos, aunque por ahí nos renegamos, hay algo más fuerte, la voz de Jesús. Cuando te llama, no podés resistirte. Es algo maravilloso. Estás soltando lo que estás haciendo y decís, sí, Señor, heme aquí. Entonces, el 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando por allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Algo muy importante de los primeros 4 discípulos, estaban sujetos a sus padres, trabajaban en los negocios de su padre, así como Jesús. Por eso ellos quizás no era difícil entender lo que Jesús les hablaba desde el Espíritu, porque ellos también estaban en los negocios de su padre. Ahora, si vemos la característica de Pedro, Pedro no tuvo educación formal, ¿sí? Solamente tenía un oficio de pescador al igual que su padre y su hermano. Era de carácter rudo y fuerte, ¿sí? Tenía actitud de líder. Era sencillo, ¿sí? A causa de su sistema de vida, a causa de el carácter, no se olviden que está formado por lo que nos rodea, ¿sí? Entonces él era sencillo, era generoso, ¿sí? Y él en algunas ocasiones era impulsivo. Usted conoce de episodios ¿sí? Y también era sectarista. Había cosas que él no estaba de acuerdo, se las decía, este sí, este no. Si era impulsivo, un día aún ya siendo apóstol, saca la espada en el Getsemaní, le corta la oreja a Malco. ¿Sí? Él era impulsivo, ¿sí? Tenía
tenía ese impulso natural, era un hombre que también tenía debilidades y era llevado por sus emociones. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque lo vemos cuando Jesús es llevado al patio para ser interrogado después que lo aprendieron, ¿sí? Pedro, ante tanta presión emocional, el miedo, la incertidumbre, comienza a negar y a maldecir a Jesús. Así que era emocionalmente desequilibrado, lo negó 3 veces. Entonces, ¿usted se cree que Jesús no sabía que le iba a negar si ya cuando lo miraba le sacaba el registro? Sí, pero Jesús iba más allá. ¿Sabe una cosa? Aprender a escuchar la voz de Dios es aceptar su voluntad. Porque muchas veces el Señor te va a hacer elegir gente que te va a traicionar, gente que te va a abandonar. Uno dice, me equivoqué. No, no te equivocaste. Escuchaste la voz de Dios, porque Dios no solamente está probando al que llamaste, sino que te está probando a vos como líder. ¿Sí? Como hombre, como mujer de Dios. Aprender a sanar las heridas, porque las heridas de una traición, de un abandono, de una vergüenza que te suelten, de lo que depotriquen de vos, eso no te va a matar, eso te va a forjar y te va a hacer más fuerte, porque el Señor te va a fortalecer. ¿Sí? Muchas veces vas a sentir que te llevan y te van a crucificar. No es nada nuevo para usted como líder. ¿Por qué? Porque Jesús pasó por ahí y Él te va a hacer entender. Y el que te va a alentar en ese momento es Jesús y aquellos que han pasado por donde vos en ese momento estás atravesando. Por eso esto es de valientes. Esto es para valientes. ¿Sí? Esto no es para corajudos ni aguerridos, sino para valientes. ¿Entienden? Entonces elige a un Pedro de esta característica. También elige a un Andrés. Andrés era completamente diferente a su hermano. ¿Sí? Él, más allá de que era pescador y que tenía su oficio, venía ya con un entrenamiento de Juan el Bautista. ¿Sí? Venía de ayunos, de rigor, de estar velando, de ayunos. Juan el Bautista habrá sido terrible su ministerio y a sus discípulos también los tendría como era él. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí? Este era un hombre tranquilo y pacífico, ¿sí? Pero tenía coraje y valentía. ¿Y cómo sé yo que tenía coraje y valentía? Bueno, es muy sencillo. Cuando iban al mar embravecido, cuando estaban pescando, muchas veces le habrá sorprendido una tormenta, muchas veces esa tormenta la habrá tirado de su barca y habrá querido tener la valentía y la fortaleza de nadar nuevamente, quizás hasta la orilla o hasta tomar nuevamente su barco. Era un hombre fuerte, pero aún así era de un carácter diferente a su hermano. Entonces, fíjese las características de los hombres. Vamos a ver solamente 4, ¿sí? Que Jesús eligió. También eligió a otros 2 hermanos, Juan y Jacobo. Estos eran hijos de Zebedeo, también de la misma forma hombres recios, ¿sí? También pescadores. Pero aquí que el Señor le pone un rótulo, fíjense, y le pone el nombre a los 2 por igual. A Pedro, ¿sí? A Simón lo llama Pedro, ¿sí? Lo llama Cefas. Cefas quiere decir piedra. Eso es lo que significa Cefas. Y estos muchachos le ponen Boanerges. ¿Saben lo que significa Boanerges? Boanerges es hijos del trueno. ¿Saben? Los truenos generalmente son muy ruidosos y a más de uno lo hace gritar cuando se estremece el cielo, ¿sí? Los truenos aparecen generalmente en las tormentas eléctricas, ¿sí? Así que estos truenos también traen destrucción, traen susto, traen miedo. Entonces fíjense en el rótulo que Jesús les puso a estos muchachos. Fíjense en el calibre de persona que él estaba eligiendo. Humanamente diríamos que eran indomables. Vamos a ver, eran de carácter fuertes e impulsivos, ¿sí? Eran hijos del trueno, Boanerges. Entonces, miren, ellos, vamos a ver un poquito las características de estos discípulos que el Señor llamó. No vamos a leer, te voy a soltar las citas bíblicas y usted lo va a leer y usted va a prestar atención. Ellos eran autoritarios, ¿sí? Podemos ver en San Marcos, ¿sí? 9, 38 a 40. Sí, vamos a verlo un poquito. Después usted va a estudiarlo. Vamos a ver en San Marcos 9.
Muy bien. San Marcos 9, 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ellos eran autoritarios. Si no estás con nosotros, no podés ejercer esto. Fíjense en el calibre de muchachos que iban a predicar el evangelio, que iban a predicar, ¿sí?, las buenas nuevas, ¿sí? Eran orgullosos. Ahí nomás en Marcos, San Marcos 10, 35 al 41. Espere, vamos a hacer un cachitito más. 38, vamos a ver el 39 de San Marcos 9. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Fíjese cómo Jesús les enseñaba, cómo Jesús les salía al encuentro y les hablaba. Entonces vemos a muchachos orgullosos. San Marcos 10, 35. Vamos al 35. Dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pediremos. Y Jesús les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedéis. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el mismo bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a la derecha y a la izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. Fíjense en estos muchachos, soberbios, orgullosos, arrogantes. Entonces, nosotros diríamos, ¿elegiríamos esta clase de gente? Sí, porque así es como Dios nos va a tratar a nosotros. Porque si de verdad tenemos un corazón conforme al corazón de Él, vamos a poder contra todo lo que es un mal. Y todo lo que nos traiga en bruto se lo presentaremos como piedras preciosas. ¿Sí? Tomás era un hombre incrédulo. Tomás era un hombre que dijo: después de haber milagros, fíjese, él le acompañó durante 3 años. Vio muertos resucitar, vio panes y peces multiplicarse. Fue presenciado a Lázaro después de 4 días de muerto, ¿sí? Él presenció los leprosos ser sanos, los inválidos, los ciegos, todo lo presenció. Cuando ya era apóstol aún, Jesús había resucitado y él dijo: no creeré si no pongo mi mano en su llaga. Qué terrible. Sin embargo, fue llamado por Jesús porque había una misión que él tenía que cumplir con este varón. Judas era un hombre, ¿sí?, aguerrido, un hombre de revueltas, un hombre de carácter, un hombre que quería guerra, un hombre que estaba esperando que Jesús manifieste su poder para quebrantar el yugo romano. Sin embargo, ¿sí?, este muchacho era ladrón y robaba. Sí, esto lo podemos ver en San Juan 12:6. Ustedes pueden ver este episodio cuando la mujer derrama, ¿sí?, el frasco de alabastro sobre Jesús para ungirlo. Él dijo que era mejor haber vendido eso y dárselo a los pobres, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que él dijo esto porque era el que ponía la mano en la bolsa y sacaba dinero, ¿sí?, de lo que recaudaban y lo que le daban a Jesús. Así que fíjese el calibre. ¿Qué significa esto? Que no importa la gente que Dios te haga llamar o la persona que te sigan, las personas que te sigan,
todos los que te siguieren verán la gloria de Dios si nosotros tomamos como ejemplo a Jesucristo. Nosotros necesitamos trabajar en nosotros mismos. A veces pensamos que todo va a ser color de rosa. No, liderazgo habla de peso, liderazgo habla de responsabilidad, liderazgo habla de permanecer equilibrado, no solamente espiritual, sino emocionalmente y físicamente también. Así que las cualidades de Jesús como líder, vamos a ver solamente algunas, ¿sí? Jesús se presenta con autoridad, pero no como un jefe. No se olvide que leímos en Filipenses que Él adoptó forma de siervo. ¿Sí? Él se presentó con autoridad, como un hombre con autoridad, pero un hombre justo. No te olvides que la justicia es parte del liderazgo divino. Así que Él no se presentó ni como jefe, ni como patrón, ni como dictador, ni con arrogancia, sino que fue sencillo, pero sus palabras penetraban, sus palabras activaban, sus palabras fortalecían, sus palabras te movilizaban y los dejaba pensando. Jesús presenta su autoridad junto a su asignación de una manera firme y amable. La asignación de Él tenía que ser cumplida, pero nunca humilló a nadie. Es más, Él era llamado amigos de pecadores y de prostitutas. Él era llamado amigo de borrachos. Es más, dice la palabra del Señor que Él era un buen bebedor de vino. La palabra no dice que no te emborraches, que no bebas vino. Te dice que no te emborraches. No os embriaguéis con vino, los cuales traen disolución. Pero la palabra de Dios dice que Jesús era un buen bebedor de vino. Es más, en la boda de Caná, Él produjo varios litros de vino para gente que ya estaban borracha seguramente y que habían tomado. Él siguió produciendo. Esto nos rompe la cabeza porque nos tenemos que desestructurar. Él fue completamente un hombre conforme a la voluntad de Dios, pero fue netamente humano, ¿sí? Entonces, podemos ver, ¿sí? El liderazgo de Jesús siempre fue quebrantando al liderazgo, ¿sí?, religioso y político. No se olviden lo que dice en San Mateo 23, Él se levanta y usted puede ver a lo largo de San Mateo 23 cómo le habla, ¿sí?, a los fariseos y a los escribas hipócritas. Hipócritas. Y usted va a ver a lo largo de todo el capítulo enojado Jesús, aguerrido estaba, soltando una palabra firme y despojándolos, ¿sí?, avergonzándolos con la sola palabra que salía de la boca de Jesús, que había salido de la boca de Dios. Entonces, este liderazgo era amable, pero era firme.